Muy buenos días, mi nombre es Bertie Filián y el día de hoy voy a hablarles acerca de la respuesta inmunitaria en el cáncer. Entonces, primero, ¿qué es el cáncer? El cáncer es un grupo diverso de enfermedades potencialmente letales provocadas por una proliferación celular invasiva normal. La transformación de una célula normal en una cancerosa implica la acumulación de varias mutaciones independientes que de manera individual han escapado a los mecanismos de seguridad de la célula que repara el ADN mutado y que hace también que las células anormales mueran por apoptosis. El sistema inmunitario es capaz de identificar, controlar y también eliminar las células cancerosas utilizando las mismas células que utiliza para las células infectadas por virus. ¿Ya? También al tratar el cáncer, los médicos recurren a una cirugía, radiación y fármacos citotóxicos, a los cuales se les suele decir corte, quema y envenenamiento. Bueno, entonces el mantenimiento del cuerpo humano implica varias divisiones celulares para reponer las células que ya han sido gastadas y restablecer una respuesta inmunitaria contra patógenos invasores. Los cambios del DNA se denominan mutaciones y estas pueden ser sustitución, inserción, deleción de nucleótidos, recombinación o reordenamiento cromosómico. También ciertas mutaciones anulan los controles normales de la división y la supervivencia celular. Cuando esto ocurre, la célula mutante prolifera para formar una población creciente de células mutantes y este es el que se le conoce como cáncer. Entonces, también hay que tener claros algunos conceptos y se suele decir tumor cuando es un hinchazón y también neoplasia cuando hay un nuevo crecimiento. Entonces se utilizan estos sinónimos para describir los tejidos en los cuales las células se multiplican de manera normal, como es el cáncer. No todos los tumores, cabe recalcar, son malignos, ya que los tumores malignos se los suele llamar adenocarcinomas y los benignos adenomas. Entonces, los tumores benignos son encapsulados, localizados y limitados en tamaño. En cambio, los tumores malignos pueden aumentar de tamaño de forma continua y atravesar láminas e invadir también otros tejidos. Además, lo que se conoce como metástasis son las células cancerosas que son llevadas por la linfa o por la sangre y pueden iniciar otros focos de contagio. Entonces existen dos clases principales de genes que pueden provocar lo que es el cáncer. Los primeros son los oncogenes y los otros son los genes supresores de tumores. Entonces, las formas mutantes de los protooncogenes que contribuyen a la transformación maligna se denominan oncogenes, que al principio son protooncogenes. Y la segunda, que son los genes implicados en la transformación celular, que son los genes supresores de tumores, que cuando son mutados pueden causar, ya no pueden suprimir los tumores y causan cáncer. En el transcurso de la vida, las células de una persona acumulan mutaciones y existe también la probabilidad de que una célula en algún lugar del cuerpo tenga la combinación correcta de mutaciones para poder causar lo que se conoce como cáncer. También cabe recalcar, por ejemplo, aquí se tiene cómo pueden las células supresores, los genes supresores de tumores y también los oncogenes, como el RAS, el APC y el DSC, pueden causar una metástasis. Entonces también cabe recalcar la importancia de los factores ambientales y cómo estos pueden influir en la aparición de un cáncer. Los agentes químicos y físicos que dañan el DNA de modo que inducen el aumento de la tasa de mutación se denominan mutágenos. Entonces estos mutágenos pueden incrementar el riesgo de cáncer y también tienden a causar mutaciones debidas a las sustituciones de un solo nucleótido en el DNA. También puede ser la radiación, el tabaco y también algunos procesos químicos pueden aumentar la probabilidad de que pueda dar cáncer en una persona. Em, Como también formar enlaces cruzados en el caso de la radiación entre los nucleótidos y así hacer una recombinación anormal y transposiciones cromosómicas. Algunas características que son comunes en las células cancerosas son que estimulan su propio crecimiento y proliferación, que pasan por alto las señales que inhiben el crecimiento y la proliferación, evitan la muerte por apoptosis, desarrollan un aporte sanguíneo, dejan su sitio de origen para invadir otros tejidos, y esta es la metástasis, y se pueden multiplicar constantemente para aumentar sus cifras. También pueden evadir o superar la inmunorespuesta. Entonces, bueno, las personas con inmunodeficiencia que carecen de componentes claves para el sistema inmunitario tienen mayor probabilidad de contraer cáncer que los individuos que no tienen este tipo de problema. El sistema inmunitario es capaz de recordar y reconocer células cancerosas y eliminar
antes de que éstas causen la enfermedad, pero a veces puede este sistema fallar. Entonces esta función es conocida como inmunovigilancia o inmunovigilancia anticancerosa. La transformación maligna altera también la expresión de proteínas de las células cancerosas de forma que hacen que las células parezcan ajenas al sistema inmunitario. Entonces los cambios en expresión del MHC clase 1 pueden ser detectados por las células de NK en la inmunidad innata y por los linfocitos T citotóxicos en la inmunidad adaptativa. La transformación maligna de una sola célula puede marcar el inicio de un cáncer, puede pasar inadvertida para el cuerpo mientras que, por ejemplo, en la respuesta que puede producir, por ejemplo, una bacteria en el cuerpo, esta tiene una respuesta innata y adaptativa a la infección y causan inmediatamente, mientras que cuando es por una transformación maligna, esta puede tardar años. Las células tumorales humanas son destruidas con facilidad por los linfocitos TCD8 aloreactivos, pero también sobrevivirán si se transfieren a una persona con HLA compatible, y ello ha ocurrido en algunos receptores de trasplantes. También se piensa que algunos cánceres se propagan a través de subpoblaciones minoritarias de células troncales cancerosas que se autorrenuevan y son también resistentes a las toxinas y a la radiación que le han dado contra el cáncer. Los tumores también pueden transmitirse de un individuo a otro, son muy raros, pero sí existen, como es el caso del demonio de Tasmania, en el cual las células tumorales transferidas se proliferan por el contacto de la piel y cuando estos animales se pelean. Los humanos, el elevado polimorfismo de su HLA clase 1 y clase 2 y sus genes también constituyen a la barrera formidable e impiden el crecimiento inicial y la adaptación de cualquier célula tumoral que se transfiera de una persona a otra. Es por eso que en humanos no suele verse este factor. Entonces, casi todos los pacientes de cáncer producen una respuesta inmunitaria adaptativa contra su tumor y los antígenos a los cuales reaccionan se denominan antígenos tumorales, que son uno de los más importantes y están presentes en las células tumorales, pero no en las células normales que denominan antígenos específicos de tumor. Los antígenos que se expresan en células tumorales y que también se encuentran en determinadas células normales, a menudo en pequeña cantidad. Además, los péptidos que contienen las mutaciones de las proteínas como P53 se unen a HLA clase 1 y clase 2 y son presentados a los linfocitos TCD8 y TCD4. Los antígenos tumorales también pueden provenir de patrones anormales de modificación proteínica como la glucosilación y también la fosforilación. También otra manera que pueden producirse antígenos peptídicos ajenos a partir de proteínas impropias es por empalme de péptidos, que también es otro de los mecanismos. Cuando se produce una respuesta inmunitaria contra un tumor, se ejerce una selección en la población de células tumorales. Cuanto más tiempo crezca el tumor, más puede expandirse la población y más sitios y ambientes diferentes puede colonizar dentro del cuerpo humano. Y es más probable y será mucho menos probable que la respuesta inmunitaria pueda atacar o pueda terminar la enfermedad. Entonces, cuando las células epiteliales ya se transforman, aumentan la cantidad de proteínas MYC en su superficie. La expresión MYC, este es un ejemplo. Entonces, la expresión MYC por las células tumorales nacientes permite a los linfocitos, como son los NK, los linfocitos T y los linfocitos TCD8 citotóxicos, atacar y destruir las células tumorales, y si ello se realiza de modo eficiente, el tumor es llevado a su extinción. Pero hay algunos factores que esconden esto y hace que se puedan producir proteasas que escindan el MYC en sus propias superficies celulares, produciendo una forma soluble que se une al receptor NKG2 de los linfocitos infiltrantes, entonces ya no les pueden detectar. Actualmente y en la medicina y en los nuevos avances, los inmunólogos estudian los tumores de maneras de estimular y incrementar las respuestas inmunitarias a los cánceres en el ser humano, como puede ser uno de los primeros antígenos CT que se descubrieron como blancos para los linfocitos T citotóxicos obtenidos a partir de pacientes con melanoma y se denominaron MAGEA1 y MAGEA3.
También otro son los anticuerpos monoclonales y otras formas de análisis molecular también han mejorado de manera considerable su precisión con la que los médicos pueden identificar un tumor y también distinguirlo de otros muy relacionados. Entonces, eso es todo. Muchas gracias y ya.